¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa, y así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Rusia EEUU de Estados Unidos, Conclu Rusia Estados Unidos. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Una guerra de palabras se armó este jueves entre el asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, cuando el funcionario estadounidense dijo que su país conversaciones que Washington y Moscú han mantenido la última semana sobre la crisis generada por las tropas rusas desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. Escuchémoslo. Jake, can you address the Deputy Foreign Minister's comments, Sergei Ryabkov, suggesting that that Russia could deploy forces or wouldn't rule out deploying forces in Latin America? Is that something that the U.S. is concerned about? Is that something that came up in those discussions? I'm not going to respond to bluster in the public commentary. That wasn't raised in the discussions at the Strategic Stability Dialogue. If Russia were to move in that direction, we would deal with it decisively. Durante una entrevista con la televisión pública rusa, el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, había dicho que Estados Unidos y la OTAN no están preparados para cumplir con las demandas de su país sobre la no expansión de la alianza, la reducción de su infraestructura y sobre volverla a sus fronteras de 1997. Y agregó que frente a esta situación no descartaba la posibilidad de imponer infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Este viernes, precisamente, CNN reportaba que inteligencia de Estados Unidos tiene información que indica que Rusia ha preparado a un grupo de agentes para ejecutar una operación de bandera falsa en el este de Ucrania en un intento por crear un pretexto para la invasión, es decir, un ataque que realmente no lo es, pero que simula serlo para que haya una respuesta bélica ante ese ataque. El funcionario que habló con nuestra cadena dijo que hay indicios de que los agentes están entrenados en guerra urbana y en el uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas rusas en un esfuerzo por incriminar a Ucrania. Esta revelación de la inteligencia estadounidense sucede tras una semana de reuniones diplomáticas sobre la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Conversaciones que no lograron ningún avance, no solo porque Rusia no se comprometió a reducir la escalada, sino porque los funcionarios estadounidenses y de la OTAN dijeron que las demandas de Moscú, sobre todo la que pide que la OTAN nunca admita a Ucrania, no eran un punto negociable. El funcionario estadounidense señaló también que la administración de Biden efectivamente cree que Rusia podría estar preparándose para una invasión a Ucrania, hecho que se traduciría, si la diplomacia no logra sus objetivos, en violaciones a los derechos humanos y en crímenes de guerra. ¿Cuán real es la amenaza de un conflicto armado? ¿Es inminente una invasión? Es la que le quiero preguntar a mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Luis Alberto Villamarín desde Bogotá. Bienvenido a Conclusiones, Teniente Coronel. Como siempre, un gusto saludarlo. Muy honrado, como siempre, Rafael, por su invitación y atento a sus Teniente Coronel, preguntas. Sí, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia me recuerdan los eventos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, aunque no quiera uno comparar una situación con la otra. De la misma forma que Hitler violaba acuerdos internacionales, Putin está ahora ignorando las disposiciones de la comunidad internacional. Hitler, habremos de recordar, primero anexó Austria, el territorio de Alemania, de la misma forma que Putin anexó la península de Crimea al territorio de Rusia. Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Yo le quiero preguntar esta noche, para empezar, Teniente Coronel, ¿está Vladimir Putin a punto de hacer lo mismo con Ucrania? Bienvenido.
Gracias, Rafael, muy amable. Pues a juzgar por lo que ha pasado, parecería ser que Rusia está esperando que pase la ola invernal y que venga la primavera para que sus tanques puedan avanzar hacia Ucrania, por lo menos hacia el este de Ucrania, para apropiarse de esa región y presionar al gobierno de Kiev, presionar a la OTAN y presionar a Estados Unidos en una estrategia de impedir que Ucrania se una a la OTAN, como ya se ha dicho mucho en los medios. Pero también tenemos una actividad de guerra psicológica permanente, de lo que se llama en términos de la guerra política una estructura de guerra de nervios que debe generar todo este tipo de amenazas en distintos escenarios del mundo, amedrentando que si no acepta lo que está proponiendo Rusia, utilizará la fuerza en distintas partes y en particular. ¿Qué le parece, teniente coronel, estos dimes y diretes sobre Cuba y Venezuela? ¿Realmente existe la posibilidad de que haya una escalada en ese aspecto? Pues una posibilidad de que haya una escalada militar es muy difícil por varias razones, Rafael. Una, que Cuba y Venezuela están muy lejos de las costas orientales de Rusia y tendría que pasar o por el Canal de Panamá o por el Mediterráneo o por la parte norte de Estados Unidos o dar la vuelta por Sudamérica y sería muy, muy largo ese paso. Entonces, eso es lo que ha mantenido la seguridad de Latinoamérica y del mismo Estados Unidos frente a las guerras mundiales, que ha sido muy difícil que lleguen hasta allí. Pero claro, tienen capacidad con submarinos y tienen una capacidad ofensiva en otros niveles. Lo otro es que si se desatara una intervención militar y generara una tormenta bélica, mantener ese flujo logístico, primero es muy costoso y Rusia no está en las condiciones financieras de hacerlo, pero además sería fácilmente interceptable en el mar. Se habla y se especula de que podrían colocar una base de misiles en Cuba y en Venezuela otra, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, no se puede nunca en la estrategia militar ni en la táctica negar cualquier posibilidad, sino hay que evaluarlas, valorarlas, mirarle todo lo que llama el poder relativo de combate y evaluar hasta dónde es probable y hasta dónde es posible. Ahora resulta, teniente coronel, que una fuente de CNN en el gobierno de Estados Unidos dice que Rusia está buscando un pretexto para que estalle un enfrentamiento que le dé la libertad de invadir Ucrania, algo así como atacar a las propias tropas rusas, simulando que el ataque viene de los militares ucranianos. Ya vimos esta jugada en 2000, teniente coronel. No, es real, Rafael, y eso pues es parte de la doctrina soviética, del catecismo soviético, del empleo de la diplomacia coercitiva o coactiva, del uso del amedrentamiento para forzar al adversario a que ceda a los intereses que tiene cada gobernante ruso, y viene no de ahora, no es de Putin, no es de los zares, es que hay un viejo dicho que dice que no se sabe si Iván el Terrible creó a Rusia o Rusia creó a Iván el Terrible, y a todos sus sucesivos gobernantes. Entonces aquí está utilizando ese mecanismo de hacer un acto que parezca que fuera originado por otro, que en términos de guerra psicológica, de guerra política, de guerra de nervios, es muy conocido en los manuales que utilizan tanto soviéticos, que utilizaron los nazis, que utilizan los chinos, que no es nada nuevo. Es que mirar los manuales de guerra psicológica y es una parte de esa metodología de hacer aparentar que un hecho lo generó un actor, cuando en realidad el que lo está generando es el que tiene interés en que las cosas ocurran así. Teniente coronel, ¿qué pasó con las conversaciones entre funcionarios de Rusia y Estados Unidos en los últimos días? ¿Las considera usted un rotundo fracaso? Pues ahí hay varias lecturas, Rafael. Una, que sí hay un fracaso en el sentido de que al mundo no se le dio ninguna tranquilidad, menos a Europa y mucho menos al pueblo ucraniano, que está con los nervios crispados por lo que pueda pasar y está siendo convocado a sus milicias, y lo mismo al pueblo ruso, que le están desarrollando una actividad grande de reclutamiento y de trabajo psicológico. Pero para Rusia es un éxito porque pone al mundo en vilo de que está utilizando la fuerza y que es un actor poderoso.
Pero si lo miramos también, a Estados Unidos le conviene, porque en la crisis que tiene interna de economía y lo que sabemos que publican los medios ustedes permanentemente, y las dificultades que ha tenido el señor Biden con la derecha, entonces le facilita también tener la atención del mundo sobre eso. Pero nos parece que entrar a un enfrentamiento directo de Estados Unidos y Rusia está lejos todavía, y lo que puede haber es una reedición de las etapas de la Guerra Fría. Me queda menos de un minuto, teniente coronel. Lo mencionaba usted al principio, pero quiero que nos explique la logística militar. ¿Tiene que ver el tiempo con el hecho de que haya una invasión o no en forma inmediata? Sí, el tiempo es total. El tiempo sí, porque inclusive cuando se estudia una operación militar se habla de los factores misión, enemigo, tiempo y terreno. Y el tiempo meteorológico es absolutamente decisorio, porque las tropas que están en la infantería necesitan los apoyos logísticos, necesitan las evacuaciones médicas y necesitan los suministros tanto de alimentación como de municiones, de equipos, de vestuario, de flujo logístico, de cocinas, de todo esto. Y si no lo tienen o el terreno lo impide, pues simplemente se envían unas tropas al fracaso. Sí, hay que recordar que de esa forma le fue muy mal a Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Gracias, teniente coronel, como siempre un gusto saludarlo. Con mucho gusto, Rafael, y siempre a su orden. Hasta la próxima. Marcamos la primera pausa del programa y al volver a conclusiones, ¿qué pasó con aquello de abrazos, no balazos? Analizaremos por qué la violencia y los homicidios no cesan en México a más de 3 años de que Andrés Manuel López Obrador tomara posición como presidente. Y más adelante, gesto sincero, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe en el Palacio de Miraflores al nuevo gobernador de oposición que regirá el estado del fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Permitirá el régimen que gobierne en paz? Regresamos con más de conclusiones, no se vaya. Si bien es cierto que son 60 menos que en 2021, no deja de ser un número impactante. Y en ese número hay que contar a las 10 personas asesinadas y dejadas dentro de una camioneta como un mensaje mafioso frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas el 6 de enero. Esto sucedió menos de 2 meses después de que se reforzara la seguridad en el estado. Un día más tarde, en Veracruz, se encontraron 9 cadáveres en una carretera. En ambos casos, las autoridades respondieron que se trató de una venganza por los operativos de seguridad. La realidad es abrumadora y frente a ella, el presidente López Obrador insiste en que la mejor manera de enfrentarla es, y lo cito, abrazos y no balazos. Con esta frase el mandatario habla de no confrontar a los grupos criminales, sino combatir las causas que generan la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza. Entonces, ¿por qué sigue prácticamente igual el problema de la violencia en México? ¿Y cuáles son las causas? Es el tema que trataremos a continuación con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Carlos Matienzo Zamora, analista político y experto en temas de seguridad, quien nos acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Bienvenido a Conclusiones. Carlos, gracias por acompañarnos. Empiezo con lo que planteaba hace un momento. ¿Qué pasó con aquello de abrazos, no balazos? ¿Por qué es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado contener la ola de violencia que ha sacudido al país ya durante 3 años, prácticamente más de la mitad de su mandato? Bienvenido, Carlos, te escucho. Hola, muy buenas noches. En efecto, no han habido avances, digamos, contundentes en que es una de las problemáticas más graves de México. Prácticamente los homicidios a nivel nacional se han mantenido estabilizados, pero estabilizados en la parte más alta de nuestra historia reciente. Estamos hablando de alrededor entre 95 y 100 asesinatos diarios en México, y esto es un poco un espejismo. No es que todo el país esté estabilizado. Hay algunos estados donde han descendido los homicidios, pero hay otros donde están creciendo. Algunos ya los mencionabas, en el caso de Zacatecas, por ejemplo, y son esos estados en donde hay presencia de crimen organizado, donde el gobierno federal, en teoría, tendría que tener un mayor impacto en la reducción de la violencia. Y esos estados como Zacatecas, como Chihuahua, como Sonora, como Baja California, siguen aumentando en materia de violencia.
Y bueno, francamente, cualquiera que sea la estrategia del gobierno federal, porque francamente no es clara, no está dando los resultados que esperaban la mayoría de los mexicanos, que era una reducción importante de la violencia y una mejoría en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Sí, estaba viendo un reporte, Carlos, preparándome para esta entrevista, un reporte que indica que del 1 de diciembre de 2018 al 24 de diciembre de 2021, tiempo que lleva en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales registraron más de 108,000 homicidios dolosos en todo el país. Es como si la mitad de la población de la ciudad de Guanajuato desapareciera en 3 años. ¿Por qué ha fallado la política para hacerle frente a esta violencia? ¿O es que acaso ni siquiera hay una política? Sí, así es. Para poner aún más en contexto estos datos, en el mundo estamos hablando de que la tasa promedio de homicidios es de 7 por cada 100,000 habitantes durante un año, y en México andamos por 27. Es realmente grave lo que está sucediendo. Y el problema central que yo veo en la estrategia de este gobierno es que, por un lado, se centraron únicamente en aumentar el despliegue federal a través de la Guardia Nacional, sin antes definir para qué querían más despliegue, qué tipo de organizaciones iban a combatir, en dónde las iban a combatir, qué estructuras criminales desmantelar. Y por otro lado, que es una estrategia simplista, abandonaron otras áreas que son tan o más importantes que el despliegue federal. ¿Cómo vamos a transformar las policías municipales y las policías estatales, que son realmente las que en estas zonas pueden hacer que el Estado tenga mayor presencia y el crimen organizado vea restringida su operación? Tampoco se ha hecho mucho en capacidades de investigación. No ha habido grandes casos de desmantelamiento, digamos, amplio de organizaciones criminales, de desmantelamiento de organizaciones de sicarios, que son quienes ejercen la violencia. Ha sido una estrategia desintegrada, simplista, y que simplemente se ha concentrado en aumentar el despliegue federal, que es insuficiente. México es un país territorialmente grande, complejo, que no va a poder solamente con las fuerzas federales. Hay que invertirle en los estados y municipios. Se dice por ahí que los países tienen la seguridad. Sí, ¿no? Y tener una estrategia desorganizada a veces es igual de mal que no tenerla del todo, ¿no? Carlos, si me permites, te leo un fragmento del reporte que publicó Human Rights Watch en lo que concierne a México. Quiero ponerlo en pantalla, si es posible, por favor. Dice: las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. Estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad. En este último punto, y vaya que la impunidad ha sido un problema serio en México, y no solo de este sexenio, sino de anteriores, ¿ha habido algún avance durante el presente sexenio, Carlos? Mira, yo creo que de lo poco que pueden presumir es que ha habido una mejor atención a las familias de personas desaparecidas. Ha habido un esfuerzo importante por buscar a las personas desaparecidas en México. Me parece que la Subsecretaría de Derechos Humanos está haciendo un trabajo medianamente bueno. Sin embargo, como bien mencionan organismos internacionales, no solo Human Rights Watch, la situación de derechos humanos en México sigue siendo muy grave. Lo que sucedió en 2021, que tuvimos nuestras elecciones intermedias y donde casi 100 de una democracia han seguido los asesinatos de periodistas, de defensores del medio ambiente, opositores, por ejemplo, a proyectos de infraestructura del gobierno federal, lo cual es muy, muy grave. Creo que el principal problema de este gobierno es que una vez que suceden estos hechos, no manda un mensaje contundente de no tolerancia a este tipo de actos. No hay una investigación, digamos, contundente de parte de la Federación y de los estados para demostrarle a los criminales que hay ciertas líneas que cuando se cruzan el Estado reacciona y castiga.
En muchísimos de estos casos, como bien mencionabas, simplemente se quedan ahí en los archivos de las fiscalías y no llegan a una conclusión como amerita. No vemos esa movilización del Estado como a lo mejor sí sucede, digamos, en los Estados Unidos cuando hay un asesinato de una persona, digamos, relevante para la vida pública. En los 30 segundos que nos quedan, Carlos, ¿es México como el paciente con cáncer, el cáncer que creció fuera de control y sin intervención médica? Y por cáncer me refiero al crimen organizado, y ahora no hay ningún doctor que pueda curarlo, no hay ningún presidente que pueda sacar a México de este problema? Yo creo que hay mucho por hacer, y lo primero es entender que necesitamos una respuesta que no solo dependa del presidente. Esto tiene que ser un esfuerzo nacional, un esfuerzo del Estado mexicano. El Estado mexicano no solo es el presidente y el gobierno federal, es también el Congreso, que puede ponerle más recursos a este esfuerzo. Son las fiscalías que tienen que hacer un trabajo más contundente para investigar y castigar a los criminales. Son las policías estatales y municipales. Y sobre todo también la sociedad. Ya nos hemos acostumbrado a estas escenas dantescas de violencia. Tenemos que volver a reaccionar y volver a exigir mayores resultados. Ciertamente. Carlos Matienzo Zamora, analista político y experto en temas de seguridad, nos acompañaba en vivo desde la Ciudad de México. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Y bien, al volver a conclusiones, ¿es sincero Nicolás Maduro? El cuestionado presidente de Venezuela recibe en el Palacio de Miraflores al nuevo gobernador de oposición que le arrebató el estado donde nació Hugo Chávez al oficialismo. Volvemos. La oficina del fiscal general de Nueva Jersey publicó un video que muestra el momento en que la policía dispara y mata a un joven de 20 años en su intento por evitar que siga golpeando autos y casas con una retroexcavadora en la ciudad de Vineland. Esto sucedió el 18 de diciembre y recién ahora se dan a conocer las imágenes por parte de la fiscalía que investiga los hechos. El joven, identificado como Joshua González, fue abatido luego de que durante 30 minutos los agentes intentaran detenerlo. En ese tiempo, González condujo el enorme vehículo contra casas y autos, uno de ellos ocupado por una mujer. Los investigadores se reunieron con la familia de González este miércoles para revisar las grabaciones y evaluar el accionar del policía que disparó. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se... Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #Conclu Venezuela, #Conclu Venezuela. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Una imagen que no se ve todos los días. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe y saluda a Sergio Garrido, el opositor que le sacó de las manos al oficialismo el estado de Barinas, la tierra natal del fallecido Hugo Chávez, en las elecciones del domingo. Maduro aseguró que durante la reunión que sostuvo con el nuevo gobernador de Barinas, este le insistió en la necesidad de construir una oposición dialogante, democrática, electoral y política. Conversamos bastante. Le insistí a él en varios temas. Primero, la necesidad de construir una oposición dialogante, democrática, electoral, política. Le insistí en el tema de construir una oposición nacionalista que se oponga a las sanciones criminales, a la tortura al cuerpo económico del país. Le insistí con fuerza en ese sentido, lo inaceptable que es para Venezuela el intervencionismo norteamericano, las amenazas permanentes y además lo que es inaceptable para los venezolanos y venezolanas, las sanciones criminales a petróleos de Venezuela, al oro venezolano, a la industria venezolana, al comercio venezolano. Le insistí mucho en esos temas. Intercambiamos sus preocupaciones, los problemas que tiene Barinas, su visión, y le ofrecí todo el apoyo como gobernador constitucional electo por el pueblo, todo el apoyo y la coordinación. Todo el apoyo. ¿Se lo cree usted? Y sin duda alguna, algo que no se escucha todos los días, Nicolás Maduro
cuestionado presidente de Venezuela, brindándole, usted acaba de escuchar las palabras, todo el apoyo, dice, a la oposición, pero ¿es un gesto sincero o una nueva artimaña del régimen? Lo hablamos con un invitado. Le doy la bienvenida a Vladimir Petit Medina, profesor universitario y consultor político que nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Bienvenido a Conclusiones, profesor. Gracias por estar con nosotros. Repito la pregunta que hacía en la presentación. Este recibimiento en el Palacio de Miraflores, el apretón de manos entre Maduro y Garrido, las promesas de diálogo, todo el apoyo, ¿son en realidad gestos sinceros, profesor, o una nueva artimaña del régimen para mantener a la oposición acorralada? Bienvenido, lo escucho. Encantado. Bueno, por supuesto que no es sincero. Es una artimaña, pero que saca provecho de las profundas incongruencias que estamos registrando como oposición. Fíjate, los gobernadores de oposición reconocen a Maduro, que para nosotros es usurpador y que producto de que era usurpador se designó a un presidente interino, que es Guaidó, a quien no reconocen. Entonces, estamos en una situación en donde el mundo reconoce a Guaidó, o algunos países reconocen, cada vez menos, reconocen a Guaidó, pero nuestros gobernadores reconocen a Maduro. Entonces, lo que hacen esta gente es explotar ese tipo de incongruencias. Incongruencias que cada vez se repiten más, incongruencias que te demuestran que algo tiene que cambiar en el juego, en el tablero, y que no terminamos de hacerlo. Lamentablemente, este juego va por un esquema que ya no tiene sustento, y cuando usted plantea que la figura del interinato o la ficción del interinato ya no le regenera al venezolano ninguna particular rendición de cuentas aceptable, y por otro lado el régimen tampoco le es satisfactorio, el venezolano pues tiene la obligación de plantearse de qué le sirve uno u otra figura en un momento en el cual la necesidad y la penuria que pasa es el mayor problema. Ahora, profesor Petit, aquí hay un asunto que, vaya, uno no alcanza a entender, y a lo que me refiero con esto es cómo explicar la victoria de Sergio Garrido. Me gustaría pensar que es el inicio de lo que podría ser una nueva era democrática en Venezuela, pero el cínico en mí, el periodista que cuestiona, y habiendo estado muchas veces en Venezuela, me dice que pudo haber sido un caso en el que el régimen permitió una victoria de la oposición para guardar apariencias. ¿Cuál de las dos es, desde su perspectiva, profesor? Vamos a ver, Rafael. 3 hechos incontrovertibles. Primer hecho. Lo que sucedió en Barinas fue una expresión de rebelión popular. Eso hay que saludarlo. Segundo hecho. Cuando se han registrado este tipo de acontecimientos, a pesar del control férreo que tiene el régimen del sistema electoral, es porque normalmente hay un problema interno severo. Nos enteramos de eso después del año 2015, cuando atónitos sabíamos que teníamos una gran mayoría, porque siempre la hemos tenido, porque la gran mayoría está en contra del régimen venezolano y por eso ellos no pueden hacer elecciones realmente cristalinas, transparentes. Pero nos enteramos después de que el problema interno había llevado a que, digamos que la trampa no funcionara o no la ejecutaran en el momento. ¿Se tratará de esto de un caso similar? Yo creo que sí. Ahora, a un tercer hecho incontrovertible. Con esto, ¿quién ganó? Fíjate, en las primeras de cambio, sí, la gran alegría que embargó al venezolano común fue sustituida por una narrativa de que un gobierno, el régimen de Maduro, es tan democrático que reconoce que en la cuna del presidente Chávez ganan los contrarios a ellos y ellos lo reconocen. Te pregunto, por eso lo digo, profesor, y ese apretón de manos, esa imagen del apretón de manos, le sirve muchísimo al régimen para guardar apariencias y para decir al mundo, señores, yo soy democrático. Y es el abrazo del oso para el gobernador, porque el gobernador no lo van a dejar ni gobernar ni decidir. Este es un problema al siguiente, fíjate. Si competimos, podemos ganar. Excepcionalmente ganamos cuando hay un descuido o hay un aluvión o hay un punto de inflexión entre ellos. Una vez que ganas puedes gobernar, no te dejan gobernar porque usan todo tipo de artilugios para no dejarte gobernar. Entonces, bueno, Maduro dice todo el apoyo.
todo el apoyo siempre lo ha prometido y siempre sale con un protector, con quitarle competencia, con quitarle etcétera, pero con el apretón de mano en Miraflores y la forma como recibió al gobernador y el hecho de que el gobernador lo llame presidente, ya él tiene, digamos, hizo su abrazo al oso y dejó al otro en un estado de paroxismo político. Ahora bien, la pregunta ahorita es ¿a quién le sirvió esa estampa? Como tú muy bien lo acabas de decir, le sirve al régimen. Ahora, ¿qué va a ocasionar, qué va a causar el régimen con esto? Que siempre aparezcan unos diciendo que hay que seguir concurriendo a elecciones, que como sea, luego el régimen va a vender a nivel mundial que la etapa o el episodio de peor problema o de mayor enfrentamiento pasó. Y la se divide es, la oposición, profesor. Discúlpeme que lo interrumpa, pero se nos está acabando el tiempo y no me quiero despedir de usted sin preguntarle lo siguiente. El Banco Central de Venezuela dice que en los últimos 12 meses la inflación se mantuvo por debajo del 50%, lo que significaría que ya no hay hiperinflación. ¿Les cree usted, profesor? Por supuesto que no, al Banco Central no se le puede creer nada. Es el mismo Banco Central que ha motorizado 5 ediciones de moneda diferente que han terminado enterrando la moneda del Libertador Simón Bolívar y que han terminado enterrando la economía venezolana. Así que, ¿quién le puede creer al Banco Central? Nadie. Lo que sí queda claro es que adoptaron el dólar como moneda, han tratado de nuclear eso, pero mientras la moneda de comercio es el dólar, la moneda de pago a los trabajadores es el bolívar. Inexistente, débil y además genera hambruna. Esa es la verdad. Mientras tanto, todo esto lo que es una pantomima. ¿Para qué? Pan y circo. Y esa es la verdad. Y ojalá el mundo lo interprete, y ojalá el mundo lo entienda, y particularmente en el mundo los americanos. Mira, esto que acaba de pasar con lo de los rusos, la finta de la amenaza y tal, yo no sé cuál es la película que los Estados Unidos no entienden, pero los rusos no tienen por qué mandar a nadie a Venezuela. Los rusos tienen años en Venezuela, en las bases militares. El secreto a voces, ¿no, profesor? La economía venezolana dolarizada en la Venezuela socialista y chavista de la revolución del siglo XXI. Qué pena que se nos acabe el tiempo, profesor. Le agradezco muchísimo su participación en el programa. Muchísimas gracias. Dolarizada para el consumo, más no para el pago de los salarios de los trabajadores. Ciertamente, ciertamente. Vladimir Petit Medina, profesor universitario y consultor político, venezolano, por cierto, que nos acompañaba en vivo desde Ciudad de Panamá. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar a conclusiones, en Estados Unidos será posible desde este sábado pruebas gratuitas de COVID-19. Veremos también por qué se han actualizado los lineamientos sobre mascarillas. No se vayan. Desde este sábado en Estados Unidos, las compañías de seguro de salud comenzarán a cubrir el costo total de las pruebas caseras de COVID-19. La compra se puede hacer por internet, en una farmacia o en otras tiendas. Isabel Morales nos da los detalles de cómo obtenerlas de forma gratuita. A partir del 15 de enero, millones de estadounidenses podrán obtener de manera gratuita pruebas caseras de COVID-19, si es que cuentan con la cobertura de un seguro médico. Si no tienen uno, algunos centros comunitarios repartirán las pruebas sin ningún tipo de pago. ¿Pero cómo funcionarán esos procedimientos? El seguro de salud reembolsará el dinero si es que compra la prueba por su cuenta. No tendría que pagar en algunas tiendas si la aseguradora tiene un acuerdo con la farmacia o lugar donde se compre el examen. Si lo paga de su bolsillo, guarde su recibo de compra para obtener el reembolso. La compañía de seguros pagará hasta $12 por prueba y sin necesidad de una orden médica para obtenerla. El programa cubrirá hasta 8 pruebas por mes. Por ejemplo, una familia de 4 personas podrá obtener de manera gratuita 32 test, pero solo cubrirá los exámenes que se compren a partir del 15 de enero. Quienes tienen el seguro médico Medicaid, una cobertura del gobierno para las personas de bajos recursos, o el programa de seguros para niños conocido como CHIP, tendrán sin costo alguno las pruebas caseras de COVID-19. Para aquellos con Medicare, el seguro del gobierno para personas mayores de 65 años,
Este cubre análisis de COVID-19, pero aquellos que se realizan en laboratorios por una receta médica. Quienes cuentan con Medicare Advantage, una cobertura complementaria a los beneficios de Medicare, deben llamar al seguro para saber si la prueba en casa está cubierta. Si no cuenta con un seguro de salud, también puede obtener de manera gratuita un producto de autodiagnóstico de coronavirus. Unas 50 millones de pruebas se repartirán a través de ciertos centros comunitarios en el país, al igual que en ciertas clínicas. El gobierno de Joe Biden busca que todos los estadounidenses tengan acceso a los productos de autodiagnóstico y para ello planea habilitar a partir del 19 de enero una página de Internet con ese fin específico. En principio, cada hogar de Estados Unidos podrá solicitar 4 pruebas gratuitas que serán enviadas dentro de los siguientes 7 a 12 días de su solicitud. Isabel Morales, CNN, Washington. A solo 3 semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno, China se encuentra en un alto nivel de vigilancia después de detectar el primer brote local de la variante Omicron del virus causante de COVID-19. A nivel mundial, las rígidas reglamentaciones lentamente han dado paso a un enfoque más relajado, pero China permanece en alerta máxima y las autoridades continúan aplicando una estrategia de cero COVID-19. David Colbert tiene el informe desde Beijing. Las ciudades de China están de vuelta en una modalidad de tiempo de guerra. Luchan para identificar y aislar los casos de COVID-19. Los brotes recientes tienen a 20 millones de personas bajo cierres estrictos, confinados en sus casas. Los funcionarios están realizando múltiples rondas de pruebas masivas y llevan a decenas de miles de residentes a una cuarentena centralizada. Los medios estatales muestran estos campamentos improvisados construidos en días. Todo parece un espeluznante recuerdo del comienzo de la crisis del COVID-19, pero ahora las autoridades saben lo que buscan y rastrean a los que vivimos aquí a través de nuestros celulares. Para ir a la gran mayoría de los lugares, escaneamos el código y podemos saber si estamos cerca de algún caso confirmado. China está orgullosa de su enfoque cero coronavirus. Eso significa que si hay un caso, es demasiado. En los meses que siguieron al brote inicial en Wuhan, pareció funcionar, aunque las medidas fueron brutales a veces. Esta estrategia ha sido indudablemente efectiva hasta hace muy poco tiempo. Este último brote es ahora lo que más preocupa y quizás avergüenza, considerando el contexto. Estamos a 3 semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno. Beijing esperaba que los segundos Juegos Olímpicos en tiempos de pandemia, fueran una oportunidad para mostrar su éxito sobre el coronavirus. Los Juegos son en parte la causa por la que la capital está fuertemente protegida del virus. Es una fortaleza con muchas restricciones para entrar y salir. En un momento, la mayor preocupación eran los casos que pueden ser traídos por la llegada de atletas, personal olímpico y medios de todo el mundo. Por esta razón, han creado un sistema cerrado que va a incluir el área en la que estamos ahora mismo, donde no habrá contacto físico entre los que lleguen y el resto de nosotros aquí en Beijing. Pero el virus ahora se propaga fuera de la burbuja olímpica. Imágenes como estas están surgiendo en las redes sociales chinas. La gente llegando para hacerse la prueba de COVID-19 en la cercana Tianjin. Algunos residentes en cuarentena se quejan por la escasez de alimentos. Los hospitales en Xi'an fueron cerrados durante 3 meses por las autoridades de salud municipales, después de que los empleados del hospital fueron acusados de poner los protocolos de COVID-19 por encima de la atención médica básica. En un caso, se negaron a admitir a un hombre que más tarde murió de un ataque al corazón. En otro, una mujer embarazada de 8 meses fue rechazada porque no tenía una prueba de COVID-19 válida. Más tarde, sufrió un aborto. Solo pregúntele a cualquier chino común. Pregúntele sobre la necesidad de esa estrategia de cero coronavirus. Creo que el apoyo público a esa estrategia sigue siendo muy fuerte. Los medios estatales muestran una respuesta pública mucho más ordenada a las estrictas medidas de contención. La mayoría aquí confía en las políticas del gobierno. En Shanhu, la incómoda experiencia del aislamiento de esta mujer se volvió viral. Ella ha publicado videos en las redes sociales que explican cómo una cita a ciegas, que se suponía que duraría solo unas pocas horas, de repente se estiró varios días. Cuando nuevos casos fueron confirmados en la ciudad y obligaron a todos en el vecindario a un aislamiento repentino. Ambos quedaron atrapados en la casa de este hombre. Ella le dijo a los medios locales: "No nos conocemos, es realmente incómodo. Todo lo que hace es cocinar, limpiar, trabajar.
no habla mucho. En las 3 semanas que faltan para el inicio de los Juegos de Invierno, China aún podría ser efectiva para contener el virus, regresando a ser un país libre de coronavirus, al menos oficialmente. Pero, ¿por cuánto tiempo? David Culver, CNN, Beijing. CNN en Facebook, estoy en Rafael Romo CNN. Regresamos con más de conclusiones enseguida. Y así llegamos al final de conclusiones. Leandro Obregón en la dirección técnica y Julián Zamora en la producción y todo el equipo de conclusiones en Atlanta y Miami le desean a usted un muy feliz fin de semana. Soy Rafael Romo en Atlanta. Nos vemos este fin de semana en Mirador Mundial, solo aquí en CNN, porque recuerde, los fines de semana también hay noticias. Hasta entonces.